En la historia de hoy vemos primeramente a Isabela que está gritando desesperada porque va en una moto. ¿Será que acontece algún accidente inesperado? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un día muy tranquilo, una tarde muy serena, Adriana se acercó con su moto donde Gustavo para que él se la lavara. Gustavo era el encargado de la lavadora de motos y carros del barrio. Gustavo era un joven trabajador que le gustaba atender bien a sus clientes, independientemente de su estrato social. Adriana era una joven humilde que recientemente había comprado una moto y llevó a lavarla porque ya estaba en la hora. Mientras estaban lavando la moto de Adriana, quien aún no había terminado su proceso de limpieza, Gustavo vio cómo se acercó Isabela, otra cliente que era primera vez que se acercaba a su lavadero de carros y motos. Isabela, sin entender que Adriana estaba primero que ella en el puesto de lavaderos y carros de motos, llegó exigiendo que Gustavo le lavara su carro de inmediato. Inclusive alcanzó a ofrecerle más dinero para que Gustavo terminara con su carro de inmediato porque ella tenía un compromiso a las 5 de la tarde y ya se estaba acercando la hora. Gustavo le insistió en que no podía hacerlo porque él tenía que respetar el orden de sus clientes independientemente de si era carro y moto. Isabela, de una forma despectiva, le gritó a Gustavo que cómo era posible que él hiciera eso con ella, que él no sabía quién era ella y que tenía que resolverle su situación, pues ella tenía que ir a una cita urgentemente a las 5 de la tarde y que tenía que ir con su carro limpio. Gustavo le recordó muy amablemente que él simplemente no podía pasar por encima de sus clientes y que ya se lo había dicho una vez, pero que se lo repetía nuevamente. Sus clientes son la prioridad, pero también la prioridad es la atención y el respeto por el orden de llegada de cada uno de ellos. Isabel aceptó y se fue, pero Adriana se quedó sorprendida por la forma en cómo Gustavo aceptó y permitió que esta mujer extraña lo tratara de esa forma. Ante esto le preguntó por qué él permitía eso. Gustavo le contó que él tenía la responsabilidad de pagar el alquiler del lugar donde tenía el puesto de lavadero de carros y motos. Por lo tanto, no podía darse el lujo de rechazar clientes. Sin embargo, lo que sí podía hacer era respetar sus reglas dentro de su local, que era precisamente la atención en orden de llegada, y que en ese caso él iba a continuar lavando su moto porque fue quien llegó primero. En eso vemos cómo se acerca Douglas. Douglas le dice a Gustavo que él tenía que retirar ese carro de ahí, porque ese carro era de él y que él se lo había dado a su ex esposa. Gustavo quedó sorprendido, pero le preguntó que si tenía algún comprobante para poder entregarle el carro. Douglas le dijo que sí, que claro, que tenía todos los papeles y documentos del carro y que él ahora necesitaba llevárselo, que él más adelante iba a llamarla para informarle que el carro no iba a estar ahí, que no se acercara a buscarlo, pero que el carro se iba en esos momentos con él. Gustavo estaba un poco indeciso por la actitud anterior de Isabela, pero Douglas fue muy convincente, mostró los documentos correctos del carro y simplemente le dijo que no se preocupara, que él se encargaba de llevarlo y que él se encargaba también de decirle a Isabela que no pasara por él. Gustavo decide entregarle las llaves a Douglas sin más ni más y Douglas se va con el carro. Adriana se acerca a donde Gustavo y le comenta que es bien extraña esta situación. Gustavo le dice que el hombre le mostró los documentos del carro y todo estaba correcto. Entonces, pues que no tenía más nada que hacer. Adriana le dice que, bueno, que espera que no tenga ningún problema con esa situación y al final termina pagándole por su lavado de moto. En eso llega Isabela y llega furiosa porque no ve su carro, obviamente. Cuando ella pregunta por su carro, Gustavo le responde que un hombre llamado Douglas presentó los documentos del carro y se lo llevó. Isabela se puso furiosa por esta situación. Douglas era el ex marido de ella y tenían una pelea grandísima por ese carro. Él quería quitárselo como diera lugar y seguramente pasó por el lugar y lo vio y decidió llevárselo porque sí, los documentos están a nombre de él, pero el carro es de ella. Isabela decide pagarle el servicio a Gustavo, pero quedó muy desesperada por este tema de que el carro se lo haya llevado Douglas.
Además que tenía que irse a su cita de las 5 de la tarde y no tenía cómo irse porque ya no tenía carro y no tenían qué irse. En eso, Adriana va saliendo en su moto feliz porque quedó bien limpia gracias al servicio de Gustavo. Y Isabela está en la zona de afuera del lavadero de carros y motos, desesperada porque no ha podido irse. No ha podido llamar ni siquiera un carro para poderse ir. Ella le pregunta a Gustavo si tiene alguna forma de conectarse con algún aplicativo de taxis o Ubers para poder irse, porque no tiene cómo irse y está desesperada para poder llegar a la reunión que tiene que ir. Pero Gustavo le dice que no tiene cómo hacer y que además ya le está cerrando y tiene que irse. Sin embargo, le dice que puede irse en alguna moto, que hay muchas motos disponibles para poderle hacer el servicio. Pero ella le dice que no, ¿cómo se le ocurre? Que ella no va a hacer eso, que le mire el nivel de ella tan alto para montarse en una simple moto. En eso, vemos que Gustavo se va y Isabela queda furiosa en la zona de afuera del lavadero de carros y motos sin más nada que hacer. Es una situación algo desesperante porque ella necesitaba asistir con urgencia a esta cita, que era una cita de trabajo muy importante para ella. Sin embargo, en ese momento logramos ver cómo Adriana nuevamente le ofrece el favor de poderla llevar. Isabela estaba furiosa y no sabía qué hacer, pero Adriana decide ofrecerle la carona para poderla llevar. Ella le dice que se coloque el casco y que se suba a la moto, que no hay ningún problema, que ella está aprendiendo, pero que puede llevarla a donde ella quiera. Isabela no lo puede creer, porque simplemente es imposible que ella se monte en una moto. Sin embargo, debido a que la cita que ella tenía que ir era tan importante, decide aceptar montarse en la moto que tanto peleó para no montarse y para que no la lavaran. Al final, esta historia nos recuerda que aunque cada persona tiene sus propias luchas y desafíos, todos los comportamientos y el poder de hacer la diferencia positiva en la vida de alguien más, junto a la empatía, el respeto y el apoyo, pueden trascender en las diferencias y crear un mundo en el que las personas se sientan más valoradas y comprendidas. Como espectadores de esta historia, somos llamados también a llevar a la lección del respeto, de no pretender salir a regañar y a llamar la atención de las demás personas por nuestro nivel o estatus social. Tenemos que entender que tanto una persona de un estatus social menor que el de nosotros, como una persona de un estatus social mayor, pueden ayudarnos y servirnos en cualquier momento. Lo importante es la actitud que tú tomes frente a las situaciones, independientemente de tu estatus social. Si puedes ayudar a una persona o si puedes recibir ayuda de una persona, hazlo, ya que esto nos lleva también a ver una transformación en la vida de las demás personas. En cada encuentro y oportunidad es importante siempre mostrar bondad y compasión. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos tus comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. En la historia de hoy veremos un grupo de empleados que se reúnen en la oficina de la jefe, ansiosos por escuchar los planes que ella tiene para ellos. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. En un día cualquiera en la empresa, los empleados se reúnen en la oficina de la jefe, ansiosos por escuchar los planes que la jefe tiene para ella. La jefe, súper entusiasmada, presenta una idea para realizar un juego con 3 sobres de diferentes colores. Cada uno tenía un premio en efectivo y el propósito del juego era observar las reacciones de los empleados y evaluar sus actitudes ante una gran noticia que la jefe les tendría. Los empleados se preguntan por qué está sucediendo esto, pero la emoción se llena en la habitación ya que la jefe revela que los sobres están relacionados con los niveles de recompensa que ellos recibirán basados en el color que elijan. Algunos empleados muestran interés mientras que otros están curiosamente escépticos. La jefe explica que el juego está vinculado a la búsqueda de un nuevo gerente y la suma de dinero en cada sobre representa la bonificación que el ganador recibirá en su salario. Se menciona que aquellos que elijan el sobre de color rojo
recibirán una recompensa mayor. La tensión aumenta mientras los empleados debaten quién debe abrir primero el sobre. Uno de los empleados, Gustavo, se muestra particularmente emocionado y elige el primer sobre. Él abre el sobre rojo y descubre que ha ganado $5 y un chocolate de $2. Podemos ver cómo su alegría se transforma rápidamente en frustración y enojo al ver que sus otros compañeros han ganado premios más grandes, y esto desencadena una discusión con los empleados, especialmente con Douglas, quien ha ganado $200 en un sobre azul. Gustavo comienza a protestar alegando que ha trabajado más tiempo en la empresa y que merece por ende una recompensa mayor. El ambiente se vuelve bastante tenso y su actitud se convierte en una actitud arrogante y egoísta, resaltando que ninguno de los otros merece más que ellos. La jefe interviene para calmar la situación y le explica que su reacción es inapropiada, que está perdiendo la oportunidad de ganar un bono de Pascua. Él le dice que no se importa con eso, que le parece humillante lo que están haciendo y que realmente son unos malagradecidos por el trabajo que él ha estado haciendo durante años. La jefe le revela que el juego era una forma de evaluar las reacciones de los empleados ante diferentes situaciones y que los resultados afectarían las decisiones de la promoción. Finalmente, anuncia que Gustavo será despedido por esta actitud arrogante y que además no recibirá bono ninguno, diferente de Douglas y Joyce, que sí están recibiendo sus bonos gracias a su actitud tranquila y que además se comportaron de una buena forma ante toda esta situación. Gustavo queda avergonzado por su comportamiento y decide salir de la empresa. Joyce y Douglas, en cambio, son felicitados por sus nuevas posiciones. Ellos reciben un aumento no solo en su salario, sino también en sus puestos. Ahora Joyce será la gerente y Douglas será el subgerente de la empresa. Una buena noticia para ellos que realmente se habían comprometido con el trabajo y que a pesar de que pensaban que quien merecía el trabajo era Gustavo por tener mayor tiempo de estar trabajando en la empresa, todos están de acuerdo con que la actitud arrogante de Gustavo fue lo que lo eliminó, no solo del puesto como gerente, sino también de trabajar dentro de una empresa tan maravillosa como la que ellos están trabajando. Joyce y Douglas quedaron felices con su oportunidad, además que les dieron una oficina nueva compartida. Y la moraleja de la historia destaca la importancia de ser humildes en todo momento, de siempre trabajar en equipo y de tener una actitud positiva en el lugar de trabajo. Esta historia concluye con un mensaje de unidad y de celebración también de la Pascua como una oportunidad para reflexionar y aprender lecciones valiosas. Al final de esta narrativa laboral nos da una lección profunda y enriquecedora. La historia se destaca como las acciones y actitudes de los empleados en situaciones desafiantes pueden revelar sus verdaderos caracteres y potencialidades. El desenlace nos muestra que en un entorno de trabajo, la humildad y la capacidad de trabajo en equipo pueden influir en las oportunidades de aumento, de promoción y del éxito general en el trabajo. En retrospectiva, la experiencia con los sobres de colores no solo fue un juego, sino también un espejo que reflejó las respuestas de los empleados a la diversidad de recompensas. La elección de Gustavo de manera arrogante y su posterior frustración reflejaron la importancia de mantenernos humildes, porque incluso con toda la situación, la jefe de Gustavo había considerado ascenderlo a él como gerente, pero debido a su respuesta ante la situación, prefirió despedirlo, ya que no podemos estar en una empresa como esta con un trabajador de esa calidad que ante una situación reacciona de esa forma. El desenlace también subraya la relevancia de la comunicación y el trabajo en equipo. Joyce, la nueva gerente, será reconocida por su experiencia, pero también por su actitud humilde. El desafío y la adversidad revelaron en ella su capacidad para liderar con empatía y comprender la importancia de tomar decisiones que beneficien a todos.
Douglas, por otro lado, que será el nuevo subgerente, está compartiendo un éxito con su compañera gracias a la colaboración y danos a entender también cómo pueden ser más poderosos estos valores en el éxito individual. En última instancia, la historia es una metáfora de la vida misma. Las elecciones que hacemos, cómo reaccionamos ante situaciones difíciles y cómo tratamos a los demás influye en las oportunidades que nos presentan. La enseñanza profunda aquí es que el éxito no solo se basa en los logros personales, sino también en la habilidad de trabajar en conjunto, mantener la humildad y mostrarnos resilientes ante las adversidades. Así, esta historia resalta que el autodescubrimiento y el crecimiento personal son aspectos fundamentales en el camino hacia el éxito. No se trata solo de las recompensas materiales, sino de cómo abrazamos los desafíos y aprendemos de nuestras acciones y nos esforzamos por mejorar cada día como individuos, pero también como miembros de un equipo. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. En la historia de hoy vemos a Isabela y a su esposo llegando a un nuevo barrio. ¿Quieres ver cómo se van a llevar con los vecinos en esta historia? Quédate hasta el final del video y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Isabela, la nueva vecina del barrio, llega a donde Adriana a pedirle prestado un plato y unas cucharas. Adriana la estaba escuchando, pero no le devolvía ninguna palabra. Isabela le seguía hablando, diciéndole que es la nueva vecina, que se mudó recientemente, pero que no tiene nada en la casa y que necesita que le preste un plato y unas cucharas para poder comer. Adriana se hace la sorda y la muda y le dice que con señas que no tiene cómo prestarle nada. Isabela le dice que sí, es que ella es sorda y Adriana le dice que sí, con señas. Ella le hace señas y le hace señas diciéndole que es muda. Isabela le dice que necesita comer y que necesita un plato, a lo que Adriana no le hace caso y simplemente Isabela termina yéndose. Cuando Isabela se encuentra con el esposo, le pregunta si consiguió algo. Él le dice que sí, que logró algunos útiles de aseo para la casa, pero que luego va a conseguir más cosas con otros vecinos. En eso vemos a Adriana discutiendo con su esposo porque él le pregunta que por qué no estaba hablando con la vecina y ella le dice que ella sintió una vibra medio extraña y que prefirió hacerse la sorda muda. El esposo de Adriana no puede creer que ella haya hecho eso. Él le recuerda que ella es una mujer de buen corazón, pero ella le dice que realmente ella siente algo en Isabela que no le termina de cuadrar y que por eso prefirió hacerse la sorda. Después vemos a Gustavo conversando con Joyce, otra vecina, la que se presenta con él y le ofrece su ayuda para lo que él necesitara. Gustavo, bien aprovechado, le dice que en realidad sí está necesitando de ayuda, que necesita de una lavadora, de dinero y que también necesita de un televisor, que si ella es capaz de prestarle. Joyce, muy amable, le dice que ella puede prestarle sí la lavadora, que es una lavadora pequeña, pero que puede prestársela por 1 o 2 días. Gustavo le dice que ella la necesitaría por aproximadamente una semana, que si sería mucha molestia para ella no hay ningún problema, pero que si no, sería bueno que se la prestara. Joyce le dice que listo, que le puede prestar la lavadora durante una semana porque recién acabó de lavar. Gustavo aprovecha y le dice que si también le puede prestar un televisor para poder ver series de Rodrigo Tavares en el televisor, pero Joyce le dice que ella tiene un bebé pequeño y que es quien ve televisión y que no podría prestárselo. Él le dice entonces que le preste la lavadora y ella concuerda en que la vaya a buscar al día siguiente. Luego, Isabela y Gustavo se encuentran. Isabela está con unos platos y con unos vasos que consiguió de otro vecino. Y Gustavo le comenta que ya está a punto de conseguir una lavadora y un televisor y que después pueden hacer como siempre. Después que consigan todo lo que necesitan, se van del barrio con todas las cosas que prestaron. Isabela y Gustavo son estafadores y ellos se dedican a hacer esto siempre en los barrios donde van.
Luego Gustavo se encuentra con Douglas, el esposo de Adriana, y se presenta con él y le dice que siente mucho que su esposo sea sorda muda. Douglas, en medio de la mentira, no sabía ni cómo reaccionar por la vergüenza. Pero él sale de la conversa y empiezan a hablar de otras cosas. De repente, Gustavo le pide $1,000 prestados a Douglas para poder terminar de pagar el alquiler, ya que con lo que tenía no le alcanzó. Douglas, inicialmente un poco desconfiado, le dice que ¿por qué tanto dinero? Siendo que se acaban de mudar. Pero Gustavo le dice que pues son vecinos, van a vivir juntos ahora y que él se lo pagaría al día siguiente. Douglas decide prestárselo en compensación por la mentira que su esposa dijo de ser sordomuda. Luego de todo, pasa un mes y vemos a Isabela y a Gustavo discutiendo fuertemente porque Isabela ha sido señalada en el supermercado de ladrona, de estafadora y de todo por las vecinas. Todas las vecinas que estaban en el supermercado cuando la vieron le empezaron a pedir las cosas que ella le pidió prestadas hace un mes y que aún no devolvieron. Isabela le pidió a Gustavo que se vayan de ese barrio, que sus cosas ya las tienen, entonces que mejor las devuelvan, que ella no quiere estar en esa situación, que se quiere ir. Gustavo le dice que no pueden irse en ese momento porque no tiene dinero para pagar una mudanza, que necesita tiempo y que ahorita no tienen cómo hacerlo realmente. En medio de la discusión llega Douglas y comienza a reclamarle a Gustavo porque ya pasó un mes y Gustavo no fue capaz de pagarle los $1,000 que él le prestó al inicio. Douglas estaba bastante decepcionado, pero sin embargo, al ver todas las situaciones que se presentaron con los vecinos, le dijo que podía dejar así, que él no necesitaba y que ellos podían ser lo que quisieran, pero que dentro del barrio ya nadie les iba a creer y que nadie los iba a ayudar. Increíblemente, Douglas se ve en esta situación junto a Gustavo e Isabela, pero ellos siguen el descaro negándose y diciendo que van a devolver todo. Luego llega la esposa de Douglas y comienza a reclamarles también. Isabela y Gustavo se dan cuenta que Adriana sí habla y le reclaman porque ella también dijo mentiras. Sin embargo, Adriana se justifica diciéndole que ella había sentido una mala vibra desde el primer momento en que vio a Isabela y que por eso prefirió no cruzar palabras con ellas, porque sabía que iba a ser para problema y que además se preocuparan por devolverle el dinero del esposo. A lo que Douglas le dijo que dejara así, que él no iba a pelear dinero con estafadores y que ellos podían hacer lo que quisieran. Luego llegó Joyce, muy triste, llorando porque ellos se habían quedado con la lavadora hace un mes y no se la habían devuelto. Ahí sí, Douglas le alzó la voz a Gustavo y le dijo que tenía que devolvérsela de inmediato, pues Joyce era una mujer trabajadora que se esforzaba por sacar adelante a sus hijos y que él no la iba a estafar. En eso, Joyce entra a la casa para buscar su lavadora. Gustavo se queda pensando en todo, pero al final decide que no puede seguir esta vida. En esta historia vemos cómo las puertas se le cerraron a Gustavo y a Isabela por todas sus mentiras y engaños. A pesar de que ellos reconocieron sus errores, ya ningún vecino quiso ayudarles. Y Gustavo, a pesar de que reconoció al final que podía cambiar, era demasiado tarde. Ya no tenía quien lo ayudara. En última instancia, el vecindario se convirtió en un espacio donde las lecciones aprendidas trascendieron el engaño inicial. Podemos ver y aprender también que de las mentiras no se logra nada. Y además, si no quieres que te hagan algo a ti, tampoco tienes que hacérselo a los demás. La historia de Isabela, Adriana, Gustavo y Douglas se convierte en una narrativa de crecimiento personal y de compromiso de siempre hablar la verdad. Nos recuerda que todos debemos ser honestos e íntegros y que esos deben ser pilares fundamentales para construir relaciones significativas de amistad y sólidas a un futuro. En un mundo donde las apariencias y las fachadas pueden ser engañosas, esta historia recordó que la autenticidad es el camino hacia una comunidad unida y fortalecida por la confianza mutua. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video te animamos a darle me gusta y compartir estos contenidos con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. En la historia de hoy vemos cómo un hombre le dio un regalo que humilló a su esposa el Día de la Mujer.
Isabela era una mujer que tenía algunos problemas de peso por culpa de las humillaciones que su propio esposo le estaba haciendo. Gustavo era la pareja de Isabela y él se desesperaba por verla delgada. Sin embargo, la forma en cómo él la motivaba para adelgazar era de una forma errada. Él se molestaba cada vez que la veía comiendo cualquier cosa y él, en vez de motivarla, la humillaba y la trataba de una forma horrible, diciéndole que era una gorda, inservible y que lo único que hacía y que lograba hacer era comer y comer. Isabela estaba en un estado de depresión por esta situación. Sin embargo, lo único que hacía realmente era hundirse más en la comida. Ella no tenía conocimiento de lo que podía o debía comer adecuadamente. Por lo tanto, comía lo que fuera. Y Gustavo lo único que hacía era humillarla, tratarla mal. Él lo único que hacía era mandarla al gimnasio. Le decía que era una gorda, una cerda y que no se podía ni siquiera mirar al espejo junto a ella porque ella estaba demasiado gorda. Gustavo lo único que hacía era darle frutas. Él la hizo entrar en una dieta restrictiva en la cual no podía comer más nada que naranja y banano y tomar agua. Eso era lo único que ella tenía derecho a comer dentro de casa para que pudiera adelgazar, porque de la forma en como ella estaba comiendo no lo estaba haciendo bien. Gustavo, sin ser nutricionista ni nada por el estilo, se encargó de suministrarle una dieta a su esposa en la cual se veía en peligro su salud. Sin embargo, él decía que lo hacía porque quería verla bien, pero Isabela se daba cuenta de las humillaciones que él estaba haciendo con ella y que no podía creer lo que él estaba haciendo. En un momento en que Isabela se siente deprimida, ella se dedica a comer más y más cosas que no le hacían bien para su salud. Ella realmente no estaba bien, pero tampoco tenía la orientación adecuada. Y Gustavo no ayudaba de la mejor manera. El Día de la Mujer, Gustavo le regala a Isabela un regalo algo sensual. Sin embargo, se lo da en talla XS. Ella era L. Y él no se importa con eso y le dice que se lo da para que se motive y para que algún día pueda volverse a poner ese vestido. Sin embargo, Isabela se siente demasiado humillada. Siente que él la está tratando como una basura. Gustavo no sabe qué hacer. Él no entiende realmente cómo puede ayudar a su esposa. A pesar de que sabe que está mal lo que está haciendo, no entiende cómo puede ayudarla. Isabela sale corriendo para su closet y comienza a echar toda la ropa que tiene a la basura. Ella dice que sí va a adelgazar, que lo va a lograr y que se va a encargar de hacerle tragar las palabras a Gustavo. Coge todas las ropas y las echa a la basura. Gustavo se devuelve y recoge la ropa. Cuando entra a casa, se da cuenta de que Isabela está tirada en el piso. De inmediato, Gustavo llama a la ambulancia y en ese momento la ambulancia los lleva al hospital. Cuando Gustavo llega al hospital, la doctora le informa que Isabela tiene un cuadro depresivo que le está haciendo engordar rápidamente. Ella le pregunta que cuál es la dieta que está utilizando Isabela en estos momentos. Y Gustavo le dice, le confiesa que es una dieta que él le ha suministrado donde solo puede comer frutas y agua. La doctora llama la atención de Gustavo y le dice que realmente ella no puede comer solamente frutas y agua porque eso la llevó a una descompensación total de su cuerpo y que si ella vuelve a hacer eso puede correr el riesgo de perder la vida. Gustavo, a pesar de todas las situaciones, él amaba a su esposa, solo que no entendía cómo podía ayudarla de la mejor manera. La doctora le da una dieta adecuada dependiendo de su estatura y de su peso ideal y ella le dice que tiene que apoyarla, pero que no puede obligarla a hacer algo que ella no quiera y que además tiene que tener cuidado con los alimentos que ella esté consumiendo y con el tipo de dieta que esté haciendo, que si no es recetada por un médico no puede ser consumida. Cuando Gustavo entra a la habitación donde está Isabela, se arrodilla y le pide perdón. Isabela despierta y le pregunta que qué fue lo que pasó. Gustavo le confiesa que por culpa de él, ella está en esa situación. Le pide disculpas por todo lo que la hizo pasar, que él lo último que quería era humillarla. Sin embargo, lo hizo y eso fue lo que hizo que ella cayera en esa depresión y en el estado en el que está actualmente.
Él le promete que la va a acompañar al gimnasio, que la va a acompañar a comer saludablemente y que no la va a volver a obligar a comer solamente frutas y agua. Que por favor lo perdone, que lo que menos quiere es perderla y que hoy se dio cuenta de que casi la pierde por culpa de su irresponsabilidad. Isabela también le pide disculpas. Ella le dice que no estaba poniendo de su parte y que realmente ella quiere adelgazar, solo que no sabe cómo. Gustavo le dice que la doctora le dio una dieta adecuada por la nutricionista y que juntos van a salir de esta situación. Que lo perdone y que realmente es una prueba más que el amor les puso. Pero que juntos, si se lo proponen, pueden salir adelante, llegar a las metas que se están proponiendo y hacer que Isabela adelgace pero de una forma saludable, sin perder y sin poner en riesgo su salud. Isabela le dice que realmente lo necesita, que lo mejor que él puede hacer es apoyarla, motivarla de la forma adecuada, pero no de la forma en como lo estaba haciendo. Los dos se comprometen en salir adelante ante esta situación y a no volver a tratarse ni a humillarse de la forma en como lo hizo Gustavo anteriormente. Y sí, Gustavo se da cuenta que tuvo un error, que cometió un error grandísimo con su esposa y que por eso casi la pierde. Y Isabela se compromete a realmente poner de su parte para lograr su objetivo. Ella entiende que si ella no tiene la voluntad de salir adelante en un proceso de adelgazamiento, nunca lo va a hacer. Por más que Gustavo o otras personas la motiven, ella tiene que tener fuerza de voluntad. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias y nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. En la historia de hoy veremos cómo un hombre es humillado en una entrevista, pero la vida le da la oportunidad para vengarse. ¿Qué harían ustedes? ¿La aprovecharían o la dejarían pasar? Quédate hasta el final de esta historia y descubre el desenlace de ella. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Nuestra historia inicia con Douglas intentando descansar un poco luego de haber caminado casi 2 horas para llegar a una entrevista de trabajo. La oportunidad perfecta para poder encontrar un trabajo que le ayudara a pagar los medicamentos de la mamá y lograr saldar sus deudas financieras que tenía gracias al estado de salud de su madre. Lo que Douglas no sabía es que el carro en el que estaba intentando descansar un poco era de Gustavo, otro joven que también curiosamente iba a presentarse en la entrevista. Gustavo salió furioso del carro, pues él estaba esperando que se hiciera la hora para poder entrar al edificio. Cuando vio que Douglas casi se recuesta en su carro, él salió a gritarle que respetara, que se quitara de ese carro que lo podía rayar con su ropa sucia y harapienta. En eso, Douglas le pide disculpas. Le explica la situación, pero Gustavo ni siquiera lo escucha. Él se queda simplemente sorprendido por la situación en la que Douglas supuestamente casi le daña el carro. Luego vemos a Gustavo llegando a la oficina donde Douglas también está esperando por una entrevista. Cuando Gustavo se sienta, le pregunta a Douglas que qué hace en ese lugar. Gustavo le explica que él está a punto de presentarse a una importante entrevista para poder trabajar en una de las mejores empresas de la ciudad. Él le pregunta muy amablemente que qué está haciendo él, pero Gustavo le dice que se largue de ahí, que qué aspira él con esas ropas sucias, esas chanclas todas malarientas, ese currículum sin ni siquiera estar guardado en una carpeta. Que eso es una falta de respeto para que profesionales como él, estudiados en universidades prestigiosas, con más de 2 idiomas aprendidos y con un currículum bien elaborado, esté intentando al menos entrar dentro de esa empresa. Gustavo le recuerda que todo entra por los ojos y que él parece un pobretón. Douglas le explica nuevamente la situación que él está viviendo, a lo que Gustavo se hace el oído sordo. Y en eso llega Isabela, la secretaria de la jefe principal de trabajo. Isabela solo le pide el currículum a Gustavo, ya que se fijó en que él estaba bien vestido, olía delicioso y lo leyó por encima y dijo que se veía bien, que se veía excelente para ese trabajo.
Cuando Douglas intenta mostrarle su currículum, Isabela le dice que está loco, que ella ni siquiera se va a molestar en leer ese currículum todo maltrecho, que además él se veía horrible con esa ropa y con esas chanclas, que nadie nunca en una entrevista se había presentado así en esa empresa y que ellos eran una empresa prestigiosa en la que todo el mundo tenía que estar bien vestido para poder trabajar ahí. Douglas le intentó explicar a Isabela la situación que estaba viviendo con su madre, por lo cual no tenía dinero para comprar ropas elegantes. Sin embargo, Isabela le dijo que esa no era la forma de presentarse a la entrevista, que mirara cómo estaba Gustavo y que por favor lo mejor era que se retirara. Douglas, triste y decepcionado por haber perdido la oportunidad, salió del recinto en el que ellos estaban y decidió irse. Isabela le dijo a Gustavo que ya le tenía el puesto asegurado, que un hombre como él, bien oloroso y bien vestido, merecía estar dentro de una empresa tan prestigiosa como la de ella. En eso vemos a Douglas que está saliendo de la empresa y bastante triste, la verdad, por toda la situación causada. Sin embargo, cuando va saliendo, se tropieza con Adriana. Adriana es la jefe principal de la empresa. Ellos se cruzan palabras solamente de buenos días, cuando de repente Douglas se da cuenta que se le ha caído la cartera a Adriana. Él le toca la puerta para entregarle la cartera, a lo que Adriana le agradece enormemente ese gesto de buena voluntad que tuvo con ella, pues cualquiera hubiera sido capaz de llevársela, ya que en esa cartera tenía más de $3,000 para sus gastos diarios. Adriana era una mujer muy rica, pero a pesar de esto era una persona comprensiva, que le gustaba escuchar a las demás personas y que se preocupaba por la situación de los demás. En ese momento ella le pidió a Douglas que entrara, que se sentara para tomarse un café juntos, para que le contara qué estaba haciendo dentro de la empresa. Douglas le explicó que él intentó estar en una entrevista con ella, pero que tristemente fue humillado y que no lo recibieron en la entrevista por su forma de vestir y por sus chanclas y olor. Él explicó que toda esa situación era debido a que había llegado a pie a la empresa y luego de 2 horas de recorrido había estado todo sudado. Su currículum también estaba un poco maltrecho porque debido a que no tenía cómo comprar una carpeta, él se sudó también, pero que todas las informaciones estaban claramente ahí. Adriana no podía creer lo que estaba escuchando, que su secretaria, Isabela, no fuera capaz ni siquiera de leer el currículum de una persona solo por su forma de vestir y de oler, le parecía increíble. Ella revisó el currículum de Douglas y tenía grandes experiencias. Era un emprendedor y era un trabajador formado. Él solo no tenía estudios como tal en la universidad, pero era un emprendedor enormemente capaz de trabajar en su empresa y merecedor de estar en ese puesto. Adriana llamó a Isabela por teléfono para que se presentaran en su oficina. Douglas estaba realmente avergonzado. Él temía que Adrieni hiciera pagar a Isabela por las consecuencias de no haber leído por lo menos su currículum. Y efectivamente, cuando Isabela llegó a la oficina, se dio cuenta que estaba Douglas ahí. Ella le pidió disculpas a la jefe por haber permitido que ese hombre tan andrajoso estuviera en su oficina, a lo que Adrieni automáticamente le llamó la atención. Le pidió respeto por esta persona y le pidió ser más empática en causa de las gentes que lleguen a la empresa, que cuál era la imagen que ella estaba pasando con esa actitud arrogante y agresiva con las personas, sin importarle siquiera su condición. Ella no sabía qué hacer, la verdad se sorprendió y le dijo que como ella era su amiga de años, ella había conseguido una persona realmente adecuada para el puesto y era Gustavo en ese caso. Adriana se negó rotundamente a recibir a Gustavo como trabajador, a lo cual también Gustavo se molestó por esta actitud de Adriana porque él se creía que ya se había ganado el puesto. Isabela empezó a pedirle disculpas a Adriana e inclusive a Douglas, pero no valió de nada. Adriana le informó a Isabela que de ahora en adelante él sería su brazo derecho dentro de la empresa. Él iría a ocupar las funciones que ella estaba ocupando en ese momento y que si ella quería continuar dentro de la empresa, el único puesto que tendría disponible para ella sería como secretaria de Douglas. Sí, efectivamente. Aunque antes de esto, Adriana le preguntó que si él estaría de acuerdo con eso, si prefería que ella fuera su secretaria o prefería que ella lo despidiera. Douglas quedó sorprendido. Su momento de la venganza llegó.
Él podría perfectamente vengarse de esa mujer que lo trató tan mal y que lo rechazó por su vestimenta. Sin embargo, Douglas prefirió darle la oportunidad a Isabela y le dijo a Adrienne que por favor también le diera una oportunidad dentro de la empresa como secretaria de él, que él sabía que ella tenía grandes capacidades, ya que si había estado tanto tiempo con ella era por algo. Isabela le pidió disculpas a Adrienne y también le pidió disculpas a Douglas por la actitud tan negativa por todo. Ella le pidió 1000 veces disculpas y le dijo que sería una mejor persona y una mejor profesional a cada día. Douglas le pidió que no le pidiera disculpas, que solo por favor no se comportara de esa forma nunca más con alguien que ella no sabía qué problemas traía de su casa. La experiencia para todos fue una experiencia que nos enseña cómo no podemos juzgar a los demás por sus apariencias. ¿Te ha pasado antes? ¿Has juzgado a alguien por sus apariencias o te han juzgado a ti por tu apariencia? Cuéntame en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos, pero también cuéntame si te ha pasado algo parecido. Cuéntame también qué hubieses hecho tú en el lugar de Douglas. ¿Hubieses despedido a Isabela? Hemos llegado al final de esta historia. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.